1 millón de años antes de los grandes dinosaurios, monstruos de una diferente especie reinaban sobre el mundo. Extrañas criaturas con una especie de aleta sobre sus lomos, como esta, fueron nuestros antiguos antepasados. Esqueletos escondidos en nuestros armarios. Mientras los paleontólogos descubren nuevas pistas, la tecnología moderna vierte luz sobre el pasado distante. Conozca a un miembro de nuestra familia mientras desenterramos el extraño relato de la vela. Mundo paleolítico. Relato de una vela. A 120 kilómetros al noroeste de Fort Worth se encuentran los Lechos Rojos de Texas. Este deteriorado pedazo de tierra en el condado de Ciudad Archer, Texas, recibe su nombre por la polvorienta arena roja y el hostigante calor. Al mediodía de cualquier julio, el sol calentará la tierra a una temperatura de 45 grados. Serpientes de cascabel, escorpiones y otras criaturas venenosas hacen de estos parajes su hogar. Un simple roce de una de las patas de este 100 pies puede ser letal. Criaturas mortíferas vagaban por estos valles millones de años antes de los dinosaurios. Durante 20 años, el paleontólogo Tim Rowe ha estado estudiando las criaturas de este periodo. Hoy día, Rowe y su equipo de paleontólogos se enfrentan a la naturaleza buscando pistas que los pongan cara a cara con la criatura más feroz que haya habitado los Lechos Rojos, el Dimetrodonte, un reptil reconocido por su enorme vela en el lomo. Cuando estos animales reinaban sobre los Lechos Rojos de Texas, la tierra era fértil y húmeda. Hoy, los restos de estos gigantes están esparcidos por todo este rocoso y árido terreno. La tierra aquí es tan rica en fósiles que cada nueva tormenta de lluvia expone nuevos especímenes. Si uno no sabe lo que está buscando, puede no verlo. Pero Tim Rowe fácilmente sabe reconocer la columna vertebral de un dimetrodonte. Esto es otra vértebra de dimetrodonte. Sí, así parece. Este pequeño hueso de la espina dorsal los lleva a un mayor descubrimiento. Un esqueleto que incluye parte de la vela del animal. Es un espécimen maravilloso. Es fabuloso poder venir aquí y en un par de horas ver algo así, algo que jamás había visto antes. Y además no tener que sudar todo el verano, solo excavar por un par de horas y listo. Es simplemente fabuloso. Poco a poco, estos descubrimientos están escribiendo una historia que nos afecta a todos. Más que un simple reptil, pero sin llegar a ser un dinosaurio, el dimetrodonte es también un antiguo antecesor nuestro. La historia de ellos y sus descendientes también es nuestra historia. Es nuestra propia historia familiar y la rastreamos hasta las profundidades de las edades. Mucha gente piensa acerca de la historia humana en términos de millones de años a nuestras relaciones con los simios, pero podemos rastrear nuestra historia en una forma como esta, casi 300 millones de años a un animal parecido a este, como este dimetrodonte. Armado con una poderosa mandíbula y dientes muy afilados, este letal depredador crecía hasta 3 metros de largo, el tamaño de un hipopótamo. Con innovaciones como esta vela en su lomo, los dimetrodontes y sus familiares más cercanos representan una nueva criatura, más avanzada que los primeros reptiles, pero sin llegar a ser un mamífero. Estos protomamíferos, como son llamados, eran los prototipos anteriores a los mamíferos y finalmente al desarrollo humano. Este distante antecesor es el retrato más viejo en nuestro álbum familiar. Vivió hace más de 280 millones de años en una época llamada el período pérmico. Los animales competían salvajemente por su supervivencia y el éxito requería alguna ventaja. La ventaja de los dimetrodontes era tan obvia como la vela en sus lomos. La vela del dimetrodonte es una característica interesante.
Está conformada de una serie de espinas altas como esta, las que forman la vela que se extiende hasta atrás del cráneo del animal. Hoy día no existe ningún animal con esta característica, así que su función es controversial. Básicamente hay dos teorías acerca de su razón de ser. La primera y tal vez la más aceptada es que es un radiador de calor, para adquirir o soltar el calor rápidamente. La segunda teoría es que es para el sexo. ¿Era acaso la enorme vela para que el dimetrodonte impresionara a sus amigas? Nicholas Houghton no lo cree. Aquí en el Instituto Smithsoniano de Washington, D.C., él ha estudiado reptiles casi mamíferos durante décadas. Él piensa que la vela era utilizada para regular la temperatura corporal. La vela probablemente funcionaba como radiador para absorber calor. Esto último le permitiría al portador calentarse más rápidamente que los otros animales sin el mismo equipo. Y si era un depredador, podía salir a conseguir su almuerzo antes que los otros. Y si él era la presa, podría escaparse con más rapidez. Y lo más probable era que también se calentara mucho, y esto sería un gran problema con un animal tan grande como el dimetrodonte. El de poder deshacerse de la acumulación extra de calor. Así que él se voltearía para que la vela estuviera paralela a los rayos solares, y de esta manera la temperatura sería radiada al aire y luego se enfriaría. Otros, como el paleontólogo disidente Robert Baker, no están de acuerdo. Las personas que creen que todo lo que sobresale del cuerpo es un mecanismo de enfriamiento deberían fijarse más en los animales de los zoológicos. Las cosas que sobresalen de la cabeza o de los lomos son, primero, casi siempre para intimidar a los rivales sexuales, segundo, tal vez como radiadores. Pero la razón principal de las astas de los alces o las velas de los rorcuales es intimidatoria. Aunque las opiniones acerca del porqué de las velas de los dimetrodontes varían, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que el dimetrodonte y sus primos son un vacío clave entre la sangre fría de los reptiles y la sangre caliente de los mamíferos. Los reptiles necesitan al sol para elevar su metabolismo. Tienen la sangre fría. Sin el calor solar se ponen lentos, inmóviles e impotentes. Pero los mamíferos como nosotros tenemos una maquinaria interna mucho más sofisticada. Nosotros podemos generar la energía que nuestros cuerpos necesitan sin importar la hora del día que sea. Nuestra sangre es caliente. La sangre caliente es como mantener nuestra casa caliente, abriendo todas las ventanas y subiendo la calefacción hasta el máximo, constantemente produciendo calor, que saldrá por las ventanas, pero la casa se mantendrá caliente. La razón por la cual esto es una ventaja es que uno siempre está listo para cualquier situación. De repente hace frío, o comienza a llover, o oscurece, o llegan nubes. Uno tiene tanto calor corporal que puede mantener la temperatura alta. Así que la sangre caliente es la mejor forma para estar preparado para cualquier emergencia. Los dimetrodontes utilizaban sus velas para calentarse en la temprana mañana. Otros reptiles del mismo tamaño tardarían hasta 2 horas para hacerlo. Los dimetrodontes podían empezar su día en la mitad de ese tiempo. Mientras los posibles cazadores esperaban que su sangre se calentara, los dimetrodontes ya estaban desayunándose. Sus víctimas incluían a otros protomamíferos, tal como el opicodonte. Este tal vez era el animal terrestre más grande del período carbonífero, hace 300 millones de años. Crecía hasta 5 metros de largo y se arrastraba sobre unas piernas raquíticas. Opicodonte significa dientes de serpiente, y por sus dientes le fue dado este nombre, pues se incurvaban hacia atrás como los de una serpiente. Pero ni su tamaño ni sus afilados dientes lo podían proteger de las poderosas quijadas del más avanzado dimetrodonte. El opicodonte, parecido a una lagartija, y sus familiares iniciaron 2 líneas de progenies de reptiles con velas. Una incluía a los adiposaurios, que comían pequeñas plantas, una evolución sin futuro. De la otra línea familiar nos llegó el dimetrodonte. Su exitosa forma para regular la temperatura le dio a estos reptiles casi mamíferos una temprana y poderosa ventaja en contra de los verdaderos reptiles. La guerra por el dominio del planeta apenas comenzaba. Depredador, el dimetrodonte no era un reptil común y corriente, sino el primero en una larga producción de protomamíferos. Los reptiles tienen sus dientes uniformes, pero no así el dimetrodonte. Su nombre significa 2 clases de dientes. Y eso es exactamente lo que tenía dentro de su boca. Una interesante similitud entre nosotros y el dimetrodonte es la dentadura. El gigante tiene dientes incisivos seguidos por unos caninos especiales y una serie de otros dientes atrás de los caninos de diferentes tamaños. Esta característica no es algo común dentro del reino animal, por cierto, solo se encuentra en otro grupo, el de los mamíferos.
Con el desarrollo de sus dientes especializados, el dimetrodonte estaba un paso más cerca a convertirse en mamífero. Hace 360 millones de años, antes del dimetrodonte, las primeras criaturas salieron de los océanos e invadieron las frondosas tierras a las orillas de los continentes. Estas sencillas criaturas cuadrúpedas, antiguos anfibios, comenzaron a invadir la Tierra. A los 20 millones de años se diversificaron, produciendo los primeros reptiles. Pero estos llegaron a un rápido bifurcamiento en su cauce evolutivo. Se dividieron en dos grupos, y los dos diferentes diseños comenzaron su competencia por la supremacía. Generación tras generación, durante millones de años, cada linaje mejoró y perfeccionó su diseño. La única diferencia entre ellos era un hueco en la cabeza. Y en este aparentemente insignificante detalle estaba la gran diferencia. La mayoría de los primeros reptiles se desarrollaron en una línea conocida como los diapsidos, lo que significa que tenían dos aberturas en la parte trasera de sus cráneos. En el curso de millones de años, los diapsidos evolucionaron a dinosaurios, lagartijas, cocodrilos y todos los reptiles modernos. Este es un cocodrílido y este un diapsido. Aquí, en la cuenca del ojo, hay un hueco, y en el otro lado, atrás, hay dos aberturas por donde los músculos mandibulares se pueden alargar sin prensar el cerebro. Cuando este animal cierra sus mandíbulas, los músculos se alargan hacia arriba y afuera en lugar de presionar el cerebro. Al final, esto le permitió a la línea evolucionar un cerebro más grande y una mordida más poderosa, un depredador más hábil e inteligente. La línea del dimetrodonte escogió un camino diferente. Por razones que no están totalmente claras, estos reptiles desarrollaron un solo hueco en la parte de atrás de sus cráneos. A este grupo lo llamamos sinapsidos. Todos los protomamíferos pertenecían a este grupo, incluyendo a los dimetrodontes. De esta línea evolucionaron las vacas, perros, humanos y todos los otros mamíferos. Este es uno de nuestros primos ya extintos y es un sinápsido. Este es el hueco donde estaría el ojo, y esta abertura aquí atrás es la abertura sinápsida. Sirve para que los músculos de las mandíbulas se extiendan hacia afuera. Si voltean el cráneo entenderán mejor lo que quiero decir. Aquí y aquí es donde los músculos izquierdo y derecho estaban y entre ellos apretaban el cráneo. Cuando este animal cerraba su quijada inferior, apretaría el cerebro si no había suficiente campo en la parte lateral de su cabeza para que los músculos mandibulares se expandieran hacia afuera. El ser un sinápsido tiene que ver con el desarrollo de una mordida más fuerte, el permitir que los músculos mandibulares mayores evolucionaran y al mismo tiempo permitir que un cerebro más grande también lo hiciera. Este es un cráneo humano y nos demuestra a qué grupo pertenecemos. Esta es la abertura para el ojo y atrás está la única abertura. Este es un sinápsido. Y su condición permite que los músculos de la mandíbula se expandan lateralmente, aquí sin presionar el cerebro entre ellos. Esto nos permite tener un cerebro más grande sin comprometer la efectividad de nuestra mordida. Un hueco extra en el cráneo tuvo mucho que ver en el desarrollo de los protomamíferos. A través de millones de años, esta innovación permitió que estas criaturas desarrollaran mecanismos para tener audición y otros sentidos mucho más sensitivos. Este nuevo diseño craneal apuró la evolución del oído interno con 3 huesos, superior al sencillo de los reptiles. Así que, por ejemplo, en esta mandíbula de dimetrodonte está esta pequeña falange ósea, que servía para una mejor recepción. Y esta falange significa un paso significativo hacia el origen de los mamíferos. Este diseño de 3 huesos aún se encuentra en los mamíferos. El poder oler y oír mejor hacía de estas criaturas mejores cazadores. Rápidamente el mundo se convirtió en un lugar más tenebroso. Para atacar o correr se necesita velocidad y resistencia, y los protomamíferos se adaptaron para sobrevivir. La carrera armamentaria de los depredadores se convirtió en una carrera de piernas. Desde los antecesores del oficodonte, 340 millones de años atrás, hasta el dimetrodonte, hace 280 millones de años, vemos cómo las piernas comienzan a moverse de los lados hacia las partes internas del cuerpo. Para cuando el Dinoterio alexandrei con dientes de sable aterrorizaba en los bosques pantanosos de la antigua Rusia hace 245 millones de años, los protomamíferos claramente habían hecho la transición de una postura reptiliana a una como mamífera. También su metabolismo pudo haberse convertido en uno de sangre caliente. Con un paso más rápido, los reptiles casi mamíferos se posesionaron de las masas terrestres.
Ninguna clase de reptil podía retar a estos formidables depredadores. Durante 50 millones de años dominaron y aterrorizaron el planeta. Paralelamente, la evolución tomó una de las ramas de los protomamíferos de una manera muy indirecta y produjo unos animales agresivos conocidos como topacabezas. Estos gruesos y extraños cráneos se desarrollaron porque el chocar cabezas se convirtió en parte de su ritual de apareamiento. Era una manera muy extraña de demostrarle a sus hembras cómo se les había calentado la sangre. Mucho antes de estos cálidos topacabezas, los dimetrodontes pueden haber usado sus velas como una carnada sexual o una señal para sus rivales, tal vez cambiando su color. El dimetrodonte era una criatura de sangre fría. Sus más inmediatos descendientes fueron los primeros sangrecalientes. Estos incluían a los primeros topacabezas, animales con unas enormes crestas óseas alrededor de sus ojos para darse golpes el uno contra el otro. Piensen sobre esto. Cuando la sangre fría evolucionó a caliente, hubo mucha energía para la criatura individual. ¿En qué se iba a utilizar esta energía? Bueno, se podría mantener caliente y podría emigrar, pero en la temporada de celo se utilizaría toda esa energía para dar y recibir golpes, dar empellones y darle al rival sexual en pleno estómago. Así que en realidad tiene mucho sentido que el combate físico dentro del cortejo evolucionara justo después que la sangre caliente hiciera lo mismo. El litrosaurio, parecido a una morsa, tipifica uno de los topacabezas posteriores. El cráneo es grueso y casi chato. Millones de años de este extraño comportamiento han producido esta criatura con un pico parecido al de las tortugas, apachurrado contra la cara chata. Los reptiles casi mamíferos crecieron y prosperaron. Habían dado pasos muy importantes desde su forma reptil hasta la mamífera. Habían batallado para ascender por la escalera evolutiva, pero repentina e inexplicablemente los dinosaurios asumieron el control. Los protomamíferos comenzaron a desaparecer. No obstante los grandes pasos evolutivos dados por los protomamíferos, algo extremadamente malo ocurrió. Al inicio del período Triásico, hace 245 millones de años, los altamente desarrollados y diversificados protomamíferos comenzaron a morir en grandes números. Mientras más grandes, más vulnerables. Y al mismo tiempo los primeros pequeños dinosaurios misteriosamente comenzaron a prosperar. Aquí ellos comenzaron su conquista del planeta. Batalla tras batalla empujaban a los protomamíferos al borde de la extinción. El dinámico y aparentemente imparable ascenso de los protomamíferos desde oficodontes similares a las lagartijas a dimetrodontes con vela a lomo, hasta los verdaderos sangrecalientes, Sinognathus, parecidos al perro, comenzó a fallar. Para sobrevivir, los protomamíferos posteriores como el trinaxodonte se vieron forzados a disminuir su tamaño. Siguieron viviendo en formas no más grandes que un roedor. Reducidos de su tamaño y enfrentados a los hábiles dinosaurios depredadores, los protomamíferos tenían que adaptarse a nuevas actividades nocturnas para sobrevivir. Hoy la tecnología nos revela lo que estas pequeñas criaturas hacían en la oscuridad. Se estaban volviendo más inteligentes. Con rayos láser, X y un scan, Tim Rowe y su equipo pueden entrar a la cabeza de un protomamífero. Este es el pequeño cráneo de un trinaxodonte. Tenga cuidado con él. Están descubriendo la historia de cómo la inteligencia mamífera se desarrolló. Rowe ha estudiado extensivamente el cráneo del avanzado protomamífero, el trinaxodonte. Con su pequeña cabeza y puntiaguda nariz, este animal de apariencia tan feroz fue uno de los protomamíferos más avanzados. Pequeño pero letal, tenía una dentadura que podía rasgar y filetear a su presa. Rondaba por los bosques amedrentando y matando animales de su tamaño o más pequeños. En lo que concierne a los protomamíferos, el tamaño de su cerebro lo convertía en un genio. Pero comparado con el cerebro de una zarigüeya, era un enano mental. Aún con estas nuevas tecnologías, muchos misterios acerca del desarrollo de los mamíferos siguen sin ser respondidos por los archivos fósiles. No sabemos cuándo muchas de las características de los mamíferos se desarrollaron, tal como las madres pariendo hijos vivos, en lugar de la peculiar manera de los reptiles poniendo sus huevos, o cuándo estas madres desarrollaron sus glándulas mamarias para alimentar a sus críos. Muchos de estos misterios podrían ser resueltos si tuviéramos muestras del tejido de estos animales ya extintos. Desafortunadamente, la fosilización solamente preserva los huesos y los dientes, y muy rara vez el suave tejido que los rodea.
En el inicio del período Jurásico, hace 210 millones de años, encontramos a los primeros mamíferos completos, criaturas como el morganocodonte. Era tan pequeño como una ardilla. Durante 145 millones de años, los mamíferos no crecieron más de eso. Hasta hace 65 millones de años, por una peculiaridad del destino evolutivo, la gran extinción acabó con todos los dinosaurios. Con estos fuera de la escena, los mamíferos evolucionaron y algunos crecieron en tamaño. Los millones de años que habían pasado escondidos rindieron sus frutos. Ahora asumían su dominio sobre el planeta. La enorme diversidad de los mamíferos modernos debe su herencia evolutiva a los dimetrodontes y a los otros fantásticos protomamíferos, desde el virtual principio de la vida sobre la Tierra. Con este increíble relato de la vela, nacieron las características que nos convierten en mamíferos y humanos.